Hey, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, la 1 de la tarde, este mismo día 9 de junio. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Agarramos un suspiro y retomamos ahora nuestra app de gestión de riesgos. Y bueno, soy Alberto Hernández. Aquí pueden encontrarme en cualquiera de mis redes sociales. Busquen Alberto Hernández Podcast y me van a poder encontrar en cualquiera de las opciones. Y estamos transmitiendo en vivo a través de LinkedIn, la red de los profesionales, aunque algunos digan que cada 18 horas y que no sé qué, porque si no, no el algoritmo. A mí la verdad es que el algoritmo no me importa. Así que buscamos el crear espacios con el cual la gente se sienta cómoda, se sienta a gusto y esté aprendiendo. Quédense, por favor, compartan. Critiquen, comenten, pero quédense hasta el final. Tenemos hoy un programa como parte de nuestra Academia de Principios y de Procesos Personales. Vamos a tener este espacio los viernes en gestión de riesgos, pero no gestión de riesgos financieros, sino de control interno. Hoy tenemos a un invitado que va a estar con nosotros mientras él quiera, ¿no? Esta va a ser su casa los viernes a la 1 de la tarde. Y pues tengo a Miguel Ortega, que lo tengo desde la Ciudad de México. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Gracias, estimado Alberto. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Pues aquí a tus órdenes vamos a hablar ahora desde un enfoque en el cual, bueno, evidentemente, vean ustedes, miren, qué elegancia, ¿no? Qué porte, ¿no? Todo un profesional en la parte empresarial, ¿no? Miguel, que él ofrece sus servicios y da los servicios a empresas, y yo acá humildemente, ¿no? Desde el pueblo, desde el usuario, ¿no? Vamos a hacer un contraste hoy, ¿no? Vamos a platicar al respecto de temas que pudiesen entenderse, mi buen Miguel, corrígeme si estoy equivocado, pero pudiese entenderse que fluyen de una manera muy correcta, de una manera muy sistemática, de una manera muy establecida, una manera fluida y bien definida en los procesos empresariales, y que quizá en los aspectos personales estamos muy en pañales. Así que hoy nuestro marco de referencia institucional, empresarial y todo lo que es la experiencia de Miguel, lo vamos a tener a través de lo que él nos platique, y yo le voy a hacer mis preguntas desde el plano personal. ¿Qué opinas, Miguel? Perfecto, estimado Alberto. La verdad, a mí me gustan estas pláticas porque lo que se busca quizás es de llevar al día a día de las personas, pues situaciones que en un sentido, pues lo venimos manejando en el plano profesional, ¿no? Entonces, si tenemos esa oportunidad, pues bienvenido sea y pues abierto a todo lo que pueda salir de aquí, estimado Alberto. Es correcto, es correcto. Pues un saludo a toda la gente que nos está viendo en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todo el país y más allá de nuestras fronteras, porque bueno, nos ven en un montón de lugares. Hace rato estuvimos con nuestra amiga Ladies desde Barranquilla, Colombia, y tuvimos una experiencia fantástica con ella y con toda la gente que tuvo la amabilidad de conectarse con nosotros. Hoy nos acompaña Miguel allá en Ciudad de México y pues bueno, tenemos muy buenos amigos en la Ciudad de México. Me atrevo a pensar que tengo más colaboradores en la Ciudad de México que en Monterrey, y bueno, es que pues son muchos, ¿no? Entonces pues obviamente también acá jalamos esa misma proporción. Así que bueno, entonces, ¿por qué elegimos cadena de suministro o áreas de compras o todo este elemento tan importante dentro del negocio, Miguel? Danos contexto. Bueno, porque siempre va a ser una fuente importante de donde se destinan los recursos. O sea, es decir, en cualquier ámbito, pues tienes que hacerte de productos, de servicios para continuar en tu operación, en tu día a día, ¿no? Entonces, hay evidentemente adquisiciones que van desde las pequeñas, del valor reducido, porque este es del día a día, ¿no? Tú tienes que operar, tienes que mantenerte en operación, y habrán aquellas de las que ya estamos hablando de un nivel de complejidad mucho más avanzado, pero también como en las empresas o en las personas, habrán aquellas que son muy relevantes, que tendrán un impacto importante en el largo plazo, y pues a todo eso nos enfrentamos, ¿no? Tanto en las compañías como en el ámbito de las personas. Entonces, bueno, creo que da de mucho que hablar y por eso estamos comentando este punto. Alberto, ¿qué opinas? Sí, sí, mientras más digamos, compleja es la entidad jurídica, llamémosle así, ¿no? Porque una persona física es una entidad jurídica, una persona moral es otra entidad jurídica, pero hay algunos escenarios dentro del amplio muestrario de las comunidades que hay para el ser humano,
en el que también embonan este tipo de reflexiones de negocio que vamos a platicar el día de hoy. Por ejemplo, una familia no se puede considerar una entidad jurídica, sino una entidad social, pero tiene procedimientos que son una analogía perfecta de lo que tiene una persona moral o una empresa o un corporativo. Pero no son medidos con la misma vara o no son identificados el grado de importancia tan bien establecido como lo son en las empresas. Bien lo decías, tenemos unos criterios con los cuales partimos para efectos de ir categorizando las compras, ¿no? En el cual se establecen líneas de acción, se establecen estrategias para la liberación de documentación que te permita realizar la compra según por niveles estructurales dentro del negocio, por niveles financieros. No es lo mismo un procedimiento como lo mencionabas para comprar pues, la papelería del mes, ¿no? Que un activo, ¿no? Una masa de un molino para un ingenio, ¿no? Que dura un determinado tiempo de una zafra, son procesos diferentes, un inmueble, etcétera. Todo eso vamos a platicar el día de hoy y cada uno lleva un tratamiento. Ahora, partamos desde la naturaleza de este espacio. ¿Qué representa el riesgo? Bueno, ¿qué tanto pudiésemos identificar esa palabra dentro de este contexto, Miguel, en lo que tú eres especialista? ¿Qué tanto debemos de acotar esa palabra dentro de la cadena de suministro al respecto del riesgo? Bueno, lo que pasa es que esta función se presta a muchas situaciones que deben ser atendidas con bastante atención. El hecho de destinar recursos para adquirir un determinado servicio, un determinado producto, no es cosa menor, porque pues, los recursos en la mayoría de los casos pueden estar escaseando o hay que hacer un uso eficiente de los recursos. No son infinitos, evidentemente. Las compañías necesitan dar cuenta, ¿no? De dónde o cómo se están realizando estos gastos, lo mismo las personas. En mayor o menor medida habrán situaciones que se pueden resolver de manera muy inmediata, eh, eh, porque la naturaleza, como bien decías, de lo que se está adquiriendo, de lo que se está comprando, pues no requiere mayor análisis. Podemos empezar desde lo básico, si estás de acuerdo, entre lo que son los gastos operativos del día a día. Normalmente va a existir un nivel de revisión y de autorización muy básico que nos permitirá avanzar en el día a día. Bien lo decías con tu ejemplo, pero para el nivel de las personas, pues, sabemos que necesitamos echarle gasolina al coche. Entonces, sabemos que hay ofertas en el mercado que pueden tener pequeñas diferencias, pero en el contexto global no es significativo. Entonces, em, estoy hablando quizás de un ejemplo muy terrenal en ese sentido, donde pues las diferencias en precios pues no van a ser complejas y son fáciles de gestionar y de manejar, ¿no? Pero ahora que dices eso, te interrumpo, ahora que dices eso, hay política dentro de la empresa para efectos de proveedores, en el sentido que dice, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor no hay gran diferencia entre un proveedor y otro, aunque te diré, aquí tengo el skin, aquí a 3 cuadras tengo una gasolinera que cuesta el litro 20.11 y la mayoría está en 25, ¿no? Entonces, en esa materia? Hay empresas que dicen, no, ¿sabes qué? Aunque haya diferencias, yo prefiero tener un acuerdo con este proveedor y ahí todos mis carros tienen que salir de la oficina, irse a dar la vuelta hasta allá, que está aquí a 3 cuadras, 4 cuadras, ese proveedor, aunque esté otra más lejos con menos costo o más cerca, lo que sea, pero ahí se aplican ciertas políticas, no a nivel físico, que yo, si me encuentro una gasolinera donde sea más barato, pues yo voy ahí y la pago. Entonces ahí ya empezamos a tener discrepancias en ese sentido. ¿Por qué las empresas, Miguel, en este caso, realmente evita riesgos el tener un solo proveedor o un solo proveedor, por ejemplo, de este tipo de consumos constantes? Lo que pasa es que existen esquemas de evaluación de proveedores, bien lo decías. O sea, tienes que poner en la mesa muchas situaciones, ¿no? La capacidad de esos proveedores, ¿no? Para entregarte lo que tú necesitas en el tiempo en el que lo requieres. Eh, su propia capacidad financiera para que no te fallen, ¿no? En algún momento. Y evidentemente el factor del precio es lo que va a jugar mucho aquí, porque si
los primeros puntos están resueltos y además tienes un tema de precios que los hace competitivos, pues bueno, las empresas van a optar por eso. Y evidentemente entran muchas otras situaciones, con las garantías, etcétera. Entonces, aquí lo elemental es hacerse de la mayor información, ¿no? Y compañías tienen estructuras lo suficientemente robustas en la mayoría de los casos para, pues, llevar a cabo estos análisis, ¿no? Y tomar la mejor decisión para hacer un uso eficiente de sus recursos. Y esto nos lleva a la palabra ahorros, ¿no? A gastar lo menos que sea posible a fin de no impactar, ¿no? En las finanzas. Sí, el principio de importancia relativa, como nos lo ponen a nosotros los contadores, es algo que yo, la verdad es que de verdad agradezco haberlo aprendido en la universidad, de las pocas cosas, pero, por ejemplo, sí, regresando al escenario de la gasolina, por ejemplo, yo recuerdo que cuando he trabajado para empresas, la facilidad de que llegues, llenes tu tanque y firmes, ¿no? Cosa que no va a pasar en una familia, por ejemplo. ¿Qué puede pasar que de repente llegas y le dices a tu papá, oye, es que llené el tanque y lo llené en Full-Lock, ¿no? Y en Full-Lock, tu papá dice, ¿por qué lo llevaste a Full-Lock? Si ahí la gasolina es de muy mala calidad. Ah, bueno, es que mi referencia siempre ha sido el precio. Y tú me das o sea, las políticas cambian dramáticamente de una a otra, pero existe la política. Si de repente en tu familia no estableces esa política, oye, en esta casa siempre cargamos en Oxxo Gas, ¿sí? Y puede levantar la mano por ahí algún miembro de la familia. ¿Y por qué? Ah, bueno, pues porque yo en mi experiencia tengo el antecedente, que bla, 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 bla. Entonces ahí se empiezan a determinar políticas. Quisiera yo pensar que así fuera, pero no sé, ¿no? No sé cómo lo manejen en cada casa. Si yo aquí, el único que tiene vehículo en esta casa soy yo, mi hijo se alinea a esta, pero hay familias que tienen 4 carros en casa y dependiendo de cada caso es cómo se toman ese tipo de decisiones. Em, Tú lo tienes claro desde el punto de vista empresarial, Miguel, pero ¿qué le recomendarías a las familias para administrar ese tipo? Porque para allá ibas, pero pues te interrumpí. Para las familias, ¿cuál sería la política o la recomendación tuya? Pues lo que seguramente sucede en la mayoría de los casos, que es hacerse de alguna información, no voy a decir que tiene que ser bastante compleja ni detallada, pero al final de cuentas alguna información para tomar la mejor decisión, ¿no? Pero vamos a partir de que existe una necesidad y la necesidad debe ser cubierta. Entonces, bueno, de ahí en adelante buscar las mejores alternativas. En este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos alrededor o a la mano que cumpla nuestras expectativas? Ahí vamos a tomar la decisión. Pero bueno, si luego empezamos a incluir otro tipo de factores o de análisis, como que puede parecer algo mucho más conveniente, pero al final de cuentas resulta más caro el obtenerlo, pues entonces ese tipo de cosas y situaciones deben ser atendidas en el día a día para lograr realmente el uso eficiente de los recursos, ¿no? Como decía, son escasos y hay que darle el mejor uso. Entonces, aquí de lo que se trata es de hacernos de la información básica y elemental para tomar una decisión informada. Pero eso no sucede en casa, Miguel. Es complejo porque requiere cierta disciplina, ¿no? Y, y a veces los gastos menores, voy a llamar así, terminan siendo importantes, ¿no? Claro. Entonces, eh, también si no existen criterios sólidos de cómo adquirir ciertos bienes o artículos, y ahora sí voy a hablar un poco de los de larga duración, pues incluso estás impactando en mayor medida a la economía de las personas, ¿no? Entonces, ahí entran otro tipo de factores sobre el beneficio económico futuro de un equipo o vamos a poner así, de un inmueble, llamémoslo así, donde estamos hablando ya de cantidades más importantes de inversión, ¿no? Y obviamente de lo que se espera recibir. En una empresa, el responsable de tomar este tipo de decisiones, ¿quién es en todos los niveles? ¿Quiénes son los que se tienen que reunir? No es de manera unilateral el área de compras la que determina todas las políticas. Según tu experiencia, ¿quiénes son los que tienen que estar sentados en la mesa para establecer todo este tipo de condiciones para ejercer el efecto de la cadena de suministro?
es que estamos hablando de un equipo de varios integrantes, un equipo multidisciplinario. Cuando existe una adquisición de gran valor, de gran relevancia, lo que tendrán que participar, evidentemente es el área que va a hacer uso de estos equipos o de Así estos es. servicios. Entonces, la primera como experta en el sentido de la atención de sus necesidades es esa. El área de compras debe participar desde un punto de vista de la independencia, de la visión de encontrar la mejor alternativa. Es importante su participación. Luego estará el área legal, evidentemente, para cubrir los temas legales de estas adquisiciones y al final de cuentas asegurar el cumplimiento de los compromisos. Y podemos agregar a muchas otras más. Lo que pasa es que una empresa tiene áreas especializadas, tiene personal especializado para eso, para que contribuyan desde su trinchera en lo que se requiere para adquirir lo mejor, la mejor alternativa para las empresas. Quiero tocar aquí un tema, o sea, es bien importante mencionar el riesgo inherente en un proceso de compras, porque estamos hablando del uso de los recursos de una compañía. Entonces, bueno, aquí entra otros análisis un poco más profundos sobre el evitar exponer a la compañía a situaciones de riesgo, ¿no? Como ser el conflicto de interés o un tipo de colusión, pero en fin, eso está de alguna manera contenido en las empresas. Si existen los procesos y los controles adecuados, pues esto tendría que estar fluyendo. Y de alguna u otra manera siempre van a existir elementos o momentos de revisión. Pero ya llevándolo al plano de las personas, de igual manera, no habrán expertos en materia legal, no habrán expertos en materia de estos que te comento que pueden existir en las compañías, pero entonces uno tiene que hacerse de la mayor información. Claro, y tener expertos y no solamente cuates, ¿no? O familiares que te digan, no, 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 cómprate ese inmueble porque la verdad, mira, nosotros estamos bien contentos, a mi esposa le fascinó el lugar, etcétera. Y te empiezas, o un vehículo, cosas que ya representan una inversión importante, ¿no? Pareciera que el ser humano, a nivel individual, como persona, se le hace muchísimo más fácil tomar decisiones de alto impacto, porque si nos vamos a las proporciones, realmente cuadran las proporciones entre una empresa y una persona, en el sentido del que tú debes de tener ese mismo cuidado que tienen las empresas para comprar un activo o para comprar eh, una computadora, si quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, con TI, que he estado muy familiarizado en el que qué equipos te tienen que facilitar y que ya las empresas en su área de abastecimientos ya tiene políticas, ya tiene proveedores definidos, incluso a veces marcas ya asignadas, ¿no? Por default. A veces esos mismos proveedores están dentro de la misma, de las mismas instalaciones de la empresa para facilitar el flujo de esos activos por su alto volumen de consumo. Y bueno, eso es en la empresa. En la casa quizá no sea lo mismo, pero la gente desafortunadamente no tiene un abogado, un representante legal para que lea las letras chiquitas. Nada más te dicen, tú fírmale ahí, hombre, no te preocupes, tú confía en nosotros. Y ahí está la gente firmando y no sabemos lo que firmamos. Una recomendación técnica, por ejemplo, para adquirir algún equipo, hoy que está tan de moda, por ejemplo, la iluminación o el sistema eléctrico basado en celdas, muchas cosas que hoy, por ejemplo, aquí en Monterrey, el año pasado fue una locura, de repente todo el mundo empezó a poner, ¿cómo se llaman? Pues cajas de almacenamiento de agua con bombas en la parte baja de su casa por el conflicto que tuvimos, ¿no? Em, eh, y lo hacían o la gente lo hace como cree, ¿no? Entonces, no, no, y luego, ¿qué pasa si esa instalación empieza a tener fugas? ¿Cuáles son los efectos que esto representan? En casa no hay esa conciencia del riesgo que implica, Miguel. No, te voy a ser directo y voy a ir a la yugular. ¿No tendrías más chamba tú trabajando con personas que con empresas? Bueno, fíjate que es interesante porque cuando esto lo llevamos a un tema de las personas, pues encontramos bastantes similitudes.
bien dices, una persona común, cualquiera de nosotros nos podemos incluir ahí, no somos expertos en los temas altamente especializados, ¿no? La adquisición de un inmueble o como de las celdas de almacenamiento, no tendremos ese conocimiento, o a veces también hay que dedicarle tiempo, pero creo que aquí de lo que tenemos que valernos es de esa inteligencia para tomar la mejor decisión y que sea informada. Por ejemplo, la adquisición de un inmueble requerirá al menos de un de una consulta con algún arquitecto, ¿no? Para que te diga si ese bien es inmueble está en óptimas condiciones de acuerdo al precio que se está ofertando. Entonces, nosotros en nuestro poco o nulo entendimiento en la materia, pues tenemos que ver la forma de contar con esas opiniones. Lo mismo pasa en las empresas, porque pues ahí sí habrá quien tome esa función y será con quien se hagan esas consultas. Pero bueno, en el ámbito de las personas hay que hacerse de esas consultas para tomar una decisión informada y luego no caer en justamente hacer un mal uso de nuestros recursos, que como te digo, hay que hacerlos de una manera eficiente y efectiva. Pero no me respondiste, ¿es más negocio la empresa o sí pueden ser un negocio las familias? Sí, evidentemente yo creo que todos requerimos un apoyo, ¿no? Sucede en todos los ámbitos. Quizás ahorita estamos tocando solamente el tema de las adquisiciones y con todo gusto pues se puede llegar a dar algún consejo, algún algo que les pueda servir. Claro, y bien pagado, ¿no? Facturado, como dice Shakira. Oye, ¿no te pasa a ti o no te ha pasado como nos dicen en los de sistemas? Dice, hijo, tú que estás en sistemas, pues arréglame la computadora, ¿no? Y pues yo nunca he arreglado una computadora, yo soy consultor de SAP o fui consultor de SAP muchos años. Y no entienden porque le dice, oye, ¿en qué trabajas? En sistemas. Entonces, como dicen que en sistemas, piensan que tú arreglas o que yo arreglo computadoras. Sí, en tu familia o tus amigos, ¿sí entienden qué es lo que haces? ¿Realmente sí les queda claro o te vuelven a preguntar o mejor claudican en su intento de entender? ¿Cómo es eso en tu especialidad? Fíjate que cuando tengo esa oportunidad de comentar en lo que hago, sí, la verdad es que es como un tema que no está ampliamente explorado, yo creo, en el día a día. Creo que las personas en lo general actúan, no voy a decir por instinto, pero sí con base mucho en la experiencia, ¿no? En lo que escuchan y en lo que en su mejor entender pueden llegar a hacer. Eso sucede en todos los casos. Pero bueno, es como cuando se requiere atender alguna necesidad, pues sí, puedes buscar a alguien de confianza, pero no necesariamente va a ser una decisión informada, si en ese caso estás consultando con un familiar, voy a llamarlo así, o con un vecino, ¿no? Ahí sí puedes correr el riesgo de que las percepciones o experiencias de otra persona pues vaya a influir de alguna manera en tu decisión, en la decisión que debe ser muy cuidadosa. Entonces, sí ha llegado a pasarme que, bueno, cuando un poco les platico de lo que me dedico, de lo que hacemos, eh, pues eh, eh, se dan cuenta que hay quizás otro tipo de factores que hay que atender para tomar una decisión informada y no caer luego en una situación que, bueno, puede ser muy costosa, ¿no? Y tener muchas consecuencias. Claro, y a veces quienes menos te creen es tu familia, ¿no? O sea, que dicen, o sea, ¿a poco de veras haces todo eso? Y candil de la calle y oscuridad de la casa, y ese tipo de cosas, ¿no? Llegan a suceder. Qué interesante debe ser vivir en esa dualidad, ¿no? En ese contraste en tu experiencia profesional pues debe de ser de repente, debe de haber de repente alguna frustración, ¿no? En el saber que arreglas cosas tan importantes para las empresas y que de repente en tu casa no te hagan caso, ¿no? O sea, los hijos, la esposa, los suegros, los mismos papás. A veces quien menos confían en nuestro trabajo son nuestros familiares más queridos, ¿no? Y qué frustrante puede llegar a ser el que no te crean y que tengas que andar buscando, y eso lo digo yo a título personal, y que de repente tengas que andar buscando más afinidad en personas que ni siquiera te conocen que en las mismas personas. Y es un tema también de educación.
me decía alguien, es que le voy a compartir es que quiero mandarle la liga a mis amigos y a mi familia para que me vean en el programa. Le digo, no, 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 espérate, trata de mejor no, porque de repente luego hacen comentarios desafortunados, entonces yo creo que mejor a los colegas. Entonces sí, es todo un tema. Esto que nos mencionas en el ámbito específico, hoy estamos hablando de compras, pero realmente se necesita una gestión en cuanto a educación y a formación de la importancia de lo que tú haces, Miguel, que es las bases del orden, que disminuya riesgos, ¿no? Porque ahorita, repito, es cadena de suministro. Si nos fuésemos, te propongo, es más, ahorita se me está ocurriendo, ya sabes que aquí yo soy bien ocurrente. Te propongo que para la próxima semana platiquemos de algo que vi recientemente en LinkedIn. Dicen que solamente el 5% de las empresas en México cumplen con el porcentaje en el que están obligados a capacitar a sus colaboradores. Nada más adelántame esto. ¿Eso representa un riesgo para las empresas? Claro, evidentemente. Eh, por eso nuestros colegas de recursos humanos, la verdad, hacen un esfuerzo importante porque en las organizaciones se tome eh, con mayor Responsabilidad. responsabilidad este tema. Sí. Voy a decir que eso es algo que es muy común y luego lo escuchamos, ¿no? La mayor capital son las personas, ¿no? Y evidentemente darles las armas y las herramientas para que desempeñen eficientemente sus funciones, pues es elemental. Eh, porque entonces si no podemos caer en la inercia de hacer lo mismo todos los días y como compañía viéndolo desde un punto de vista que el recurso humano y su gestión debe ser un elemento estratégico para dar pasos importantes a futuro, pues es el enlace que luego a veces se carece. No Sí. dudo que hay aquellas que la verdad toman esto con bastante seriedad y con bastante responsabilidad y vinculan lo que es la gestión de los recursos humanos. Lo veo y lo escucho con colegas entendidos en el tema de recursos humanos que la verdad eh, impulsan esta parte, pero realmente hacer que se escuche hasta los niveles importantes puede llegar a ser complejo. Es verdaderamente un reto, pero estoy seguro y la verdad es que así es como lo manifiestan nuestros colegas de recursos humanos. Eso te va a dar pauta para adelantarte a escenarios de grandes retos en el mediano y largo plazo. Entonces es básico. Sí, y bueno, espérame, de ese 5% del que hablamos, de ese 5% del que hablamos, el 60% de los que sí están cumpliendo con la capacitación o con lo que requieren por parte de lo obligatorio por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, solo el 60% lo está cubriendo, digamos que por encima de lo esperado. Entonces es muy poquito lo que se cubre. Y si nos vamos a las personas, no, pero eso mejor lo vemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Porque si no nos vamos a salir del contexto de hoy. Pero hay mucho que hacer y hay mucho riesgo. O sea, definitivamente hay riesgo en que las empresas y no estén cubriendo esto y que las personas también. Entonces, yo te lo propongo y te lo dejo ahí en la mesa para que lo abordemos la próxima semana. En materia de compras, en materia de suministros, la, la, mm, la anticipación. Sabemos que hay empresas de clase global, Miguel, como Home Depot, como Walmart, como todos esos monstruos corporativos globales, que hay demasiada anticipación en las decisiones de compras. Algunos hasta 5 años se anticipan, o sea, algunos alumnos no me creen eso, de que les digo, oye, Home Depot hoy, 2023, está yendo a las ferias de China a ver todo lo que, ferias de producción y de industrias y demás, a ver las novedades que van a producir para 2028. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo saben? Y se les explota la cabeza diciendo, o sea, hay una anticipación tan profunda, tan marcada en esta visión tan amplia que tienen estos grandes corporativos, que les ayuda a mantener un espectro de negocio muy amplio. Eh, ¿En qué se sustenta esta forma de trabajar de estas empresas, Miguel?
Bueno, creo que el mejor ejemplo que podemos traer aquí es el de la industria del vestido, del calzado del vestido. Ujú. Em, De la moda. sí, en pláticas que he tenido en algún momento, justamente hoy en día se están concibiendo los diseños, las prendas de vestir de 2024. O sea, hoy ya están totalmente, voy a decir incluso hasta palabras, las prendas que van a estar de moda, van a ser tendencia en el 2024. O sea, es una cuestión de oportunidad. Um, pero también esto es muy cambiante, entonces los mercados globales hoy en día requieren mayor flexibilidad, porque estamos hablando de situaciones que deben lograr entre la anticipación, pero al mismo tiempo en la oportunidad para resolver situaciones a futuro. Entonces, eh, no hay otra alternativa en esos casos que hacerse de áreas de mayor especialización, que estén cada vez más atentos a lo que esté sucediendo en el día de hoy y que pueda tener un impacto en un mediano plazo. Ya no me voy, ya no quiero ni siquiera a los 5 años, un mediano plazo es más de un año hasta, y exagerando 2 años por todo el entorno cambiante que hoy en día estamos viviendo. Y eso es lo que, de acuerdo a la determinada industria o al sector, pues tienen que estar viendo y atendiendo con la debida anticipación porque la competencia obviamente se viene bien fuerte. Ahora, Miguel, el que haya empresas que prevengan el riesgo o que gestionen el riesgo, no quiere decir que no se arriesguen, ¿sí? Es algo que platicábamos antes bueno, en la charla previa que tenemos para estos podcasts. Em, ¿cómo, ¿Cómo se valida eso? ¿Cómo, por ejemplo, en una mesa en la que están tomando una decisión para la adquisición de un activo de una buena cantidad de dinero, ¿cómo, cómo se cierra eso? ¿Cómo se llegan a esos acuerdos? ¿Hay un sponsor de ese proyecto o de esa decisión que se va a tomar? O de plano definitivamente tiene que haber mayoría, es en una sesión del Consejo de Administración. ¿Cómo se llegan a esos acuerdos para esos arriesgues que se toman? Como dicen por ahí, el que no se arriesga no cruza el río. A nivel empresarial, ¿cómo participas tú y qué has aprendido de esas experiencias? Un ejemplo bien se me viene rápido a la mente es la adquisición de compañías, ¿no? Cuando estamos hablando de una compañía Ujú. de Fusiones. gran volumen, Ujú. sabemos que el crecimiento se basa seguramente en la adquisición de pequeñas compañías de menor tamaño. Entonces, bueno, eh, gran inversión, pues estamos hablando de grandes volúmenes de inversión, pero aquí entra también un conjunto de expertos, incluso externos, que el experto puedes tenerlo en casa, pero aún así es necesario seguramente, es un hecho que se tiene que contar con el apoyo de un despacho especializado en la industria, en el análisis de ese negocio, el valor esperado de esa inversión. Y puede tomar esto mucho tiempo porque no son decisiones fáciles, porque pueden incluso reconducir el rumbo de una compañía, el adquirir una de otro que se dedica a otro sector, a otra industria. Entonces, eh, al final de cuentas, sí, esto pues, se tiene que subir definitivamente hasta un consejo de administración donde expuestos todos los puntos se tome o no la decisión, porque no siempre, no en todos los casos, se van a llegar a concluir este tipo de situaciones. Habrán de dos, ¿no? El que se asume el riesgo como una oportunidad, como bien dices, eh, evidentemente bien informada, donde se tiene que poner en la mesa los costos que podría implicar que no resultara dentro de lo esperado. Pero evidentemente, hasta para llegar a eso, hay un compromiso justamente de varios, de todo un equipo para llevar adelante el éxito de esta inversión. Entonces, eh, se forman o se conforman evidentemente equipos que luego van a llevar a una afectiva integración, ¿no? En el caso de una fusión o de una adquisición de una compañía. Me puse el mindset del matrimonio. Dije, todo lo que diga a partir de este momento, Miguel, lo voy a comparar con el matrimonio y todo cuadra, Miguel. ¿No? Fusión, ¿no? Hay una fusión.
de dos familias, ¿sí? Y te pregunto, ¿no? Tú que tienes experiencia en ese tema, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo, pero limitada, ¿no? Pero ¿a poco no deberíamos de hacer eso la familia de la novia y la familia del novio para que, tú lo bien dijiste, para que todo cuadre, para que, aunque sea un arriesgue, ¿no? Aunque represente un riesgo, pues todos ganemos, ¿no? ¿O por qué esas fusiones no tienen por qué ser igual desde el mismo, jurídicamente hablando, desde el mismo procedimiento, ¿no? ¿Por qué las parejas tienen que, por qué tiene que haber más bien escisiones, ¿no? Que una visión de fusión? No sé si haya ese mismo encuadre o no sé si estoy diciendo una locura, pero quítate ahora la cachucha de asesor de empresas y veámoslo desde el punto de vista de una familia. Realmente, si hiciéramos todo eso que dijiste hace un momentito para tomar la decisión de un matrimonio, ¿crees que el matrimonio funcionaría mejor y no los resultados tan patéticos que tenemos hoy en cuanto al éxito de la institución matrimonial, en el cual en 2020, en el último censo que se cerró en 2020, en las familias que se casaron en 10 años, el 65% de esas familias ya se divorciaron? ¿Crees, o acaso cuando hay fusiones entre empresas, pudiese ser el mismo efecto, un fracaso de una fusión? Yo creo que fracasan más las parejas que las empresas. Dime que estoy loco, por favor. Dime que estoy haciendo una comparación, una analogía que no es correcta. Claro, digamos que en términos de las empresas lo que pasa es que estás en búsqueda del beneficio económico, del beneficio financiero. Eh, también, En el caso quizás, también las esposas, ¿no? O los exacto, esposos, ¿no? exacto, pero por lo mismo es conveniente, y creo que das bien en el punto de comentar en términos claros y abiertos el tema de los objetivos en común en el plano financiero, ¿no? Ya no hablemos tanto, bueno, si quiere, pero no creo que tanto materia, el tema del manejo de valores, ¿no? O sea, o de ya el plano sentimental, voy a llamarlo así. No, Sí. vámonos por el lado de los objetivos financieros de una institución, ¿no? Que como bien comentas, Ujú. pues no queda más que hablar con precisión y con claridad de si esos criterios entre uno y otra pues realmente están alineados, ¿no? Pues, habrán de aquellos en los que no hay coincidencias y pues aún así, bueno, como luego sucede en los seres humanos, bueno, aún así nos aventamos, ¿no? Nos aventamos, nos vamos para adelante, porque quizás estamos dándole peso, y es también válido, a otro tipo de elementos, otro tipo de elementos que entran en juego, ¿no? Entonces, Claro. em, si lo vemos desde ese punto de vista como una institución, hay que ser bien claros, hay que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y en el corto, mediano plazo, en el día a día, ¿no? Cómo vamos a hacer para, para mantenernos, ¿no? Porque la verdad es que, como bien dices, esos porcentajes, pues la verdad sí dan miedo, ¿no? Cuando se trata de quizás establecer un compromiso, ¿no? Mediano o Fíjate, largo plazo. fíjate que recientemente hablaba con un amigo que tiene pensado casarse el año que viene y yo le dije, oye, ¿y ya saben qué van a hacer si ya sabes tú, independientemente de la otra persona porque no la conozco, le decía a mi amigo, ¿ya sabes qué vas a hacer tú si descubres a tu esposa engañándote? Y se queda callado. Le digo, ¿ya sabes tú qué vas a hacer si embarazas a tu hijo, si embarazas a tu esposa, o si llegan a estar embarazados, si llegan a tener hijos, y tú estás sin trabajo? ¿Ya sabes qué es lo que podría pasar? Y también se queda callado. ¿Ya sabes tú qué es lo que puede pasar si llegas a perder la casa que tienes? ¿Sí? ¿Ya sabes qué es lo que pasaría? O sea, ¿ya sabrías cuál sería la reacción de tu futura esposa? ¿Sí? ¿Qué pasa si se quedan sin vehículo? ¿Qué pasa si esto, si lo otro, de una dice, güey, se trata de que me animes a casarme? Le digo, no, se trata de que te anime a que te anticipes a lo que puede llegar a pasar, porque lo más fácil, desde mi punto de vista, es hacer una fiesta y invitar a toda la familia y sacarse una foto. Eso es lo más fácil, ¿sí? Pero ya sabe, le dije, otra cosa que le dije, ya sabes qué pasaría si tú a los 5 años o a los 3 o cuando sea,
ya sabes qué pasaría si o sabes qué harías o cómo quedaría el escenario si tú fallecieras, ¿sí? Con hijos o sin hijos. No, pues no. Entonces, yo creo que hay que anticiparse y que adelantarse a eso, lo mismo que hacen las empresas, ¿no, Miguel? Obviamente yo creo que no todos están. ¿Qué hacen las empresas, por ejemplo? Tienen una visión macroeconómica, en el sentido que dicen, vamos a ver cuáles son las tendencias del gobierno, o que marca el gobierno, o que marca el mundo, en cuanto al giro en el que nosotros estamos, y se reúnen el Consejo de Administración y sus colaboradores y sus asesores para ver qué decisiones van a tomar proyectadas con base en un presupuesto. Las familias ni siquiera tienen un presupuesto, Miguel, ¿sí? Entonces, repito, como te lo he dicho, cabría esta visión dentro de una familia o dentro de unos jóvenes. No nada más son las pláticas prematrimoniales, ni las charlas con el cura o con la religión que sea, para estar preparados, sino debe de haber una completa gestión de riesgos en una pareja que esté pensando en fusionarse, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, y cuando se encuentren respuestas o no se encuentren respuestas al qué hacer bajo ciertas circunstancias eh, eh, que pueden llegar a suceder y la vida cambia de un día para otro, pero si tienes o no tienes las respuestas adecuadas, pues yo creo aquí entra bien importante. No todo lo vas a tener cubierto, ¿no? Es imposible que tengas seguro para todo, ¿no? O sea, que Claro. todo esté anticipado, no va a ser posible, pero que tomes al menos la decisión de dar pasos firme para ir resolviendo con el paso del tiempo varias situaciones que te pueden cubrir de una eventualidad catastrófica en el futuro. Y no nada más avanzar, ¿no? Y dejarnos llevar, ¿no? Como por la corriente, porque las situaciones cambian de un día para otro, el entorno económico cambia de un día para otro, y a veces no son temas que tú puedas controlar, pero tú ya te ves impactado. Pero si tienes, en un buen sentido, unas barreras, unas murallas en construcción, es mucho mejor que no tener absolutamente nada para proteger tu patrimonio, tus objetivos, que pues seguramente con muy buena voluntad y predisposición, pues estableciste, ¿no? Al asociarte, en este caso, Claro. Oye, llegar a una yo, sesión. yo creo que cuando llega a la oficina en tu rol de previsor de riesgos y todo esto, dice, híjole, ya llegó Miguel, ya nos va a tumbar el proyecto, cabrón, ya nos va a empezar a cuestionar. Entre Miguel y los auditores, ya se juntaron los aguafiestas, ¿no? Entonces, lo mismo han de pensar ahorita las personas que están pensando casarse con base en el comentario que yo estoy proponiendo, o sea, esta idea que estoy proponiendo en el que digo, bueno, hay que prever esto. También los hijos, Miguel. Los hijos son sucursales de la familia, o como lo son las sucursales de las empresas. Y de repente, en un mundo globalizado y en un mundo con tantas cosas que están pasando, la gente sigue teniendo hijos, ¿sí? A nivel empresarial, la visión es diferente, ¿no? Porque al haber sucursales quiere decir que el negocio está creciendo. En esa expansión, ya me estoy saliendo del contexto de lo de canales de suministro, pero es que se me hace tan interesante el tema. En esa misma tesitura, porque sí amarra con el tema de suministros, la centralización de las adquisiciones en materia de algunos rubros dentro del catálogo de adquisiciones que tiene una empresa, la centralización es benéfica, ¿no, Miguel? O sea, hay cosas que se pueden centralizar que disminuyen costos y disminuyen riesgos, ¿sí? Las familias pareciera que van al revés. ¿Sí? Antes las grandes familias o las familias se hacían grandes porque vivían todos en una misma casa, ¿no? Que se llamaban haciendas, ¿no? Y ya últimamente que se llaman condominios del Infonavit, ¿no? Pero esto ha cambiado porque ahora pareciera que los hijos, mientras más lejos se van de los papás y más rápido los olviden, esto ha cambiado un poquito y como que la centralización definitivamente, digo, sí me gustaría que me dieras tu punto de vista al respecto de la centralización de los gastos en este esquema de sucursales y esta analogía que te estoy poniendo en la mesa. Primero lo de centralización. ¿Esto es muy socorrido todavía, Miguel, o se prefiere la individualización de los negocios por centro de costo? ¿Cómo lo ves tú en este contexto? Es que la centralización de las adquisiciones
puede llevar a muchos otros beneficios. Simplemente una capacidad de negociación mucho más robusta al momento de encontrar las mejores oportunidades. Y hoy en día existen proveedores que te pueden, o tú puedes también requerir servicios que pueden estar diseminados o muy dispersos. Simplemente el gasto o los esfuerzos administrativos, si todo se manejara de forma dispersa, pues puedes estar de alguna manera desviando la atención de la operación para hacer temas administrativos en sucursales que pueden estar diseminadas o dispersas en muchos lugares. La centralización te ayuda y te beneficia todo esto. Tu capacidad de negociación es más fuerte, es más robusta y al mismo tiempo tu nivel de respuesta ante cualquier situación lo manejas muy probablemente con un solo proveedor que también ya has analizado con gran detalle para que no tengas inconvenientes en sus niveles de servicio. Ok, ahora te voy a poner en el escenario un actor que le conocemos en el amplio sector familiar como la suegra metiche. Me imagino que dentro de las empresas normalmente existe ese personaje en el cual siempre está al pendiente de cómo se ejercen los gastos en una centralización, en un esquema centralizado, ¿sí? Y quiero insistir, eh, acá entre nos, ¿no? Para no entrar en polémicas con la demás gente, digo, si quieren comentar, bienvenidos sus comentarios y sus puntos de vista. ¿Tú crees que ese cambio que se da generacionalmente de un sistema de familia centralizada a un sistema de familia descentralizada, desde tu punto de vista experto en riesgos de negocio, haya sido conveniente? Tu punto de Bueno, vista, digo, arriesgate. bueno, si centralizamos también en exceso, la verdad vamos a perder eficiencia en muchas cosas. Si en el ámbito de las personas, eh, solo una persona es capaz de, ¿no?, erogar, ¿no?, alguna cantidad, pues la verdad hasta pierdes efectividad, ¿no?, para resolver tu día a día o situaciones imprevistas que pueden suceder. Entonces, no, creo que como no tenemos quizás algo por escrito, ¿no? Como con los compañeros una política, ¿no? Que te dice de tanto a tanto, dependiendo del tipo de compras, y están las clasificadas, ¿no? Con perfecta claridad cuáles sí y cuáles no van por un camino como van por otro. Fluyen, tienen que tender a fluir, pero bueno, en el ámbito de las personas, pues también una excesiva centralización te puede, detener, ¿no? Te puede dejar en situación compleja porque no estás resolviendo alguna situación. Yo te pondría ese escenario, por ejemplo, en las familias más tradicionales, ¿no? En el cual el padre de 4 hijos o de 5 hijos dice, ¿saben qué? Yo sí los voy a dejar casar cuando quieran y lo que sean, pero aquí todas las compras de sus casas se centralizan aquí, para que haya un beneficio. Yo sé que es una locura, mi buen Miguel, yo sé, pero ¿por qué no intentarlo de repente, no? Hay visiones muy conservadoras, hay familias que siguen viviendo en una supercasota, todas las familias juntas y demás, son las menos, ¿no? Porque se hace lo que se puede. Pero yo creo que esa descentralización que ha habido en las últimas décadas, en el que ya no se tiene esa visión que se veía antes, ¿no? Está perjudicando de algún modo. No me hagas caso, ya sabes, yo te pongo en la mesa de escenarios fumados, pero que sí, yo creo que vale mucho la pena el analizar cómo funcionan las empresas y hacer y crear un sistema en que a lo mejor no le funciona a todas las familias, pero sí a algunas. Yo te pongo un ejemplo. Hay familias en el cual eh, se tienen 3 casas, pero hay una comunicación constante, que todos se llevan muy bien hasta cierto punto. Y tú dices, no hay nada por escrito, pero sí puede haber algo, ¿no? Sí se puede llegar a un convenio entre las familias. Oigan, ¿saben qué? La familia, de las 3 familias que estamos integrados, incluyendo los papás, en lugar de reunirnos nada más para emborracharnos o para ver el fútbol, ¿qué les parece si nos empezamos a poner de acuerdo para centralizar todos los gastos
de insumos. Comúnmente, miren, yo aquí en mi casa tengo una bodeguita, ahí podemos hacer todo nuestro búnker de básicos para la casa, y en lugar de que vayas al súper a comprar a cada quien por su cuenta, vengan y según su consumo, ¿sí? Se lo lleven para su casa. Higiénicos, abarrotes, incluso algunas carnes frías, ese tipo de cosas. Híjole, suena a lo mejor descabellado, pero el nivel de organización y la capacidad de comunicación que puede llegar a darse dentro de algunas familias, incluso rebasando la franja familiar y cayendo en alguna organización de vecinos que pudiese eso, se podrían hacer grandes cosas, ¿no, Miguel? ¿Es una locura lo que estoy diciendo? No, fíjate que no, porque realmente en el concepto es lo mismo, es tener mayor capacidad de negociación, hacer un esfuerzo o administrativo, económico, un único esfuerzo que te pueda llegar a atender tus necesidades. Eh, Mucha comunicación, como bien lo dices, porque pues la verdad habrá quien no esté encantado con alguna decisión de, oye, de por qué este servicio, ¿no? ¿Por qué este producto? Pero bueno, en las compañías es este y es este el que tenemos y este les va a dar servicio a todos absolutamente porque es la mejor alternativa que se encontró, ¿no? Entonces, Yo sí, es sí, de más, acuerdo. digamos, es menos complejo quizás en el ámbito de las empresas porque ya se han tomado decisiones previamente, pero en el caso, quizás en el ámbito personal, pues pueden entrar muchos otros criterios, ¿no? Quizás un poco más subjetivos. Creo que en el fondo la idea puede ser positiva, pero mucha comunicación, mucha negociación, mucha apertura, ¿no? Para justamente lograr ese objetivo que bien comentas. Hubo un tiempo en el que algunas empresas como Pemex creaba unas tiendas especiales que se llamaban tiendas de consumo. No sé si les llegaste a conocer, pero en áreas petroleras eran muy comunes, que manejaban más o menos ese mismo concepto. Sí, hace muchos años, hoy con la apertura que ha habido comercial y demás, pues ya cada quien va al súper a la hora que se le pega la gana y al súper que quiera. Pero esto no estoy promoviendo, obviamente, porque al rato van a decir que soy marxista y que izquierdista y de la 4T y todo lo que sea, pero es que yo creo que conviene mucho más para las empresas poderosas del mundo en que la gente no se organice, para que cada quien compre por su cuenta y de manera menudeada, ¿no? O sea, mientras más en concepto de menudeo la gente compre, más negocio, el rango de utilidad o de margen de esos productos es más benéfico para dichas empresas. Entonces, por eso es que yo pongo en la mesa esa posibilidad. Ahora, no tiene que ser de aplicación general. Por eso hay un análisis de necesidades, se establecen cuáles son las prioridades, se determina el grado de riesgo, se calcula, se experimenta, se hace una prueba, ¿sí? Y en razón del resultado, se implementa, ¿no? Yo lo digo desde mi esquema, ¿sí? En las empresas, ¿estás de acuerdo que seguramente eh, no nada más es una platicadita, Miguel, ¿no? Para cualquier implementación de un método, de un sistema dentro de una empresa, no nada más es una charla de una mesa de una sala de juntas, sino hay todo un procedimiento, más o menos en qué consiste. Y también, sabes, un cambio también de cultura, porque pues también tiene que haber esa apertura. Poner estos temas luego en la mesa, en las compañías, es, 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 es un día a día, ¿no? Es ir trabajándolo, ¿no? Es acompañarlo con argumentos, um, con mucha comunicación y con un escuchar, ¿no? Y saberte comunicar y hablarlo. Eh, el tema de negociación, un tema de liderazgo, aquí va a ser importante, ¿no? Porque hay que llegar a esos consensos. No queremos luego vernos entrampados, ¿no? Donde no tenemos las soluciones y dejamos pasar el tiempo. Entonces, encontrar la dinámica adecuada para lograr esas soluciones. Aquí entrarán otros temas, ¿no? Como las metodologías ágiles para encontrar soluciones a las problemáticas. En fin, hay varias herramientas que luego se hacen, ¿no? Se pueden llevar a cabo para implementar e ir avanzando, ir avanzando. Y te lo digo envidiosamente, lo aplican las empresas, pero la mayoría de las familias no. No hay metodologías ágiles para familia, no hay metodologías ágiles para personas, no hay metodologías ágiles para instituciones u organizaciones no gubernamentales. Todo está enfocado hacia las empresas, o la mayoría de los métodos está enfocado hacia las empresas. Y creo que hay mucho trabajo por hacer ahí. Así es. Y creo que en esta transición que estamos teniendo hoy en día, generacional, en esta
brecha generacional que estamos teniendo, creo que es el momento de empezar a diseñar en razón de las personas. Las apps a través de los dispositivos electrónicos han ayudado mucho, pero creo que todavía no es suficiente. Miguel, estamos llegando al final del programa. Te dije, perdóname, yo sé que te dije 40 minutos, ya llevamos 56, Miguel, discúlpame de verdad, pero es que la paso también y te sueltas tú también y yo aquí que parecemos que estamos resolviendo el mundo y la pasamos muy bien. ¿Algo que quieras agregar para cerrar el programa, Miguel? Y agradeciéndote tu espacio y tu tiempo. No, Alberto, la verdad, gracias a ti, la verdad, luego fluyen así los temas y eso es lo que da gusto, ¿no? Y cuando se pueda presentar alguna otra oportunidad, pues estaré atento y muchas gracias. No, no, gracias a ti. La próxima semana pues ya tenemos tema, pero pues aquí, como te dije, tras bambalinas, aquí vamos a estar hablando del tema, pero mientras más tiempo estés aquí con nosotros, pues yo te lo voy a agradecer, porque de verdad que se platica muy a gusto y muy en confianza al respecto de algo que tienen que platicar las familias y que tú lo ves desde un punto de vista bastante ecuánime y eso te lo agradezco por tu profesionalismo, por tu amplio espectro de entendimiento de este tipo de rollos que me cargo yo en la cabeza y que pocos me siguen como tú y todos los demás con los cuales tengo el placer de colaborar. Nos vemos la próxima semana, Miguel, ¿te parece? Claro que sí, Alberto, muchas gracias. Que estés Muy muy bien, bien. sigan a Miguel Ortega, por favor, en LinkedIn. Ahí lo pueden encontrar. Tiene conceptos muy interesantes. Síganlo, por favor. Coméntenle su punto de vista. Si necesitan a lo mejor algún tip, sin duda les va a contestar. Él está muy al pendiente de esta red, que es la red en la que debemos de estar los que estamos enfocados a proponer soluciones profesionales. Así que gracias a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Ayúdenos a seguir creciendo, compartan, reaccionen a lo que estamos haciendo con cualquiera de las opciones que les presenta LinkedIn y háganos llegar su retroalimentación, que para nosotros es muy importante y sobre todo, si quieres ser parte de esta comunidad y quieres colaborar con tu granito de arena con base en la experiencia que tengas, solamente échame un grito y con muchísimo gusto estamos aquí para apoyar, para servirte y sobre todo para divulgar las ideas que estén en pro de la humanidad que hoy en día tanta falta nos hacen. Soy Alberto Hernández, en nombre de Miguel Ortega, en nombre de todos los que colaboran en este espacio, que son bastantes, ustedes no los ven, pero de verdad que hay mucha gente que está detrás de este proyecto, el cual poco a poco vamos develando en pro de toda la gente que nos necesita. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo con mi amiga Claudia Oscura para el anecdotario Godín y del empresario novato. Tenemos muchas cosas que platicarles el domingo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo de Home Run para toda la gente que nos vio y que nos seguirá viendo a través de nuestros canales. Cuídense. Bye.